Buenas tardes, iglesia. Qué bendición estar aquí. Hemos estado cantando unas canciones tremendas. ¿Cuántos creen lo que han estado cantando? La palabra de Dios nos enseña que todo lo que tú crees en tu corazón y dices con tu boca, te puede ser hecho. Sea la palabra confesada, sea la palabra cantada, si es hecho en fe, está basado en la palabra de Dios, te puede ser hecho. Llamamos las cosas que no son como si fuesen para que sean en nuestras vidas. ¿No es así? Vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie Acércate, en la cual estamos hablando de buscar la presencia de Dios, llenarnos de Él. Cuando nosotros lo hacemos, edificamos y elevamos nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren eso? De eso se trata ser cristianos, de eso se trata ser iglesia. Y bueno, quiero empezar con una historia de la vida real. El año 1931 fue un año muy largo y aburrido, porque en 1929 la caída del mercado de valores sumió a los Estados Unidos en lo que se conoce como la Gran Depresión. Los negocios estaban tratando de sobrevivir, tratando de salir a flote. Y entre todos esos hombres de negocios había un hotelero llamado Conrad Hilton. Como en esos días la gente no tenía plata para viajar, nadie se alojaba en hoteles. Así que él tenía que pedirle prestado dinero a un botones para poder comer. En esos días de crisis financiera, un día Hilton estaba leyendo una revista y se encontró con la foto del magnífico Waldorf Astoria de Nueva York. De inmediato se quedó conectado con la foto de dicho hotel. Este hotel era el santo grial de los hoteles. Tenía 6 cocinas, 200 chefs, 500 meseros, 2000 habitaciones e inclusive tenía su propio hospital y ferrocarril privado. Mirando a ese largo, frío y aburrido año de 1931, Hilton comentó de que era un año indignante para ponerse a soñar. Pero a pesar de la crisis financiera, esto no detuvo a Hilton de soñar en grande, orar mucho y pensar las cosas a fondo. Así que agarró una tijera, cortó la foto, la sacó de la revista, escribió encima de ella: este es el más grande de todos los hoteles. Y colocó la foto debajo del vidrio, ahí en su escritorio. Cada vez que él se sentaba en su escritorio, se topaba cara a cara con su sueño. Cada vez que pasaba junto a esa foto, sacaba su sombrero y lo saludaba su sueño a lo lejos. Él quería construir una cadena hotelera y el Waldorf, supuestamente, tenía que ser parte de ella. Bueno, los años pasaron, casi 20 años, y los Estados Unidos emergieron de la Gran Depresión. Ahora estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, poco a poco Hilton comenzó a avanzar. Él fue persistente. La persistencia tiene sus frutos. Él consiguió en un hotel grande en Nueva York y consiguió el Mayflower también en otro lugar en los Estados Unidos y comenzó a juntar una serie de hoteles, pero el Waldorf siempre se le escapaba. O sea que parecía que estaba evitándolo, parecía que estaba rehuyendo de él. Consiguió el Roosevelt en Nueva York, el Mayflower en Washington, D.C., pero después de varios intentos fallidos de comprar el hotel, finalmente, el 12 de octubre de 1949, 18 años después de haberlo marcado como sueño, Hilton llevó a cabo el movimiento, compró 249,000 acciones de la corporación Waldorf y coronó con el Waldorf su colección de hoteles. Ahora, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Definitivamente este hombre tenía una tremenda visión para los negocios. Era un excelente negociador, era un hombre que sabía proyectarse. Pero
él comparte un secreto que aparece en su autobiografía. Él habla acerca de algo que su mamá le enseñó desde muy pequeño. Para su mamá, todo se solucionaba con la oración. Cuando él era joven, tenía un caballo y el caballo se murió y esto lo dejó a él devastado. Entonces su mamá le dijo, ora, echa toda tu ansiedad sobre él. Solo él tiene todas las respuestas. Así que él no abandonó la lección que aprendió de joven y entonces él aprendió a orar. Él oraba con insistencia, él trabajaba duro como si todo dependiese de él, pero oraba tanto como si Dios fuese el que estaba a cargo de todo. Y realmente en su autobiografía tiene una sección en la cual él habla acerca de orar consistentemente y orar confiadamente. O sea, él por 18 largos años trabajó duro. Él que creyó a Dios. Y él en su autobiografía comparte esta frase: en el círculo de la vida exitosa, la oración es el eje que mantiene la rueda unida. Sin acercarse a Dios, sin tener contacto con Él, no somos nada, pero con Él somos menor que los ángeles, rodeados de gloria y de honra. Y la próxima vez que veas un hotel Hilton, y por si acaso hay como unos 6 en el Perú, piensa esto: antes que fuesen ladrillo, paredes y cemento, fueron una oración continua, consistente, y fueron, aunque eran una posibilidad remota y lejana, llegó a ser la realidad. Y todo porque él se acercó a Dios. Sus sueños fueron cumplidos porque él se acercó a Dios de manera consistente. Si tú oras como que todo depende de Dios y obras como que todo depende de ti por 18 años, cualquier cosa te es posible. Actualmente la cadena Hilton es mundial, tiene hoteles de lujo en varios continentes y todo se empezó con el buen hábito de acercarse a Dios en oración. Ahora, la semana pasada añadí un segundo ingrediente. No solamente hablamos acerca de acercarnos a Dios en oración, sino que hablé de una clave que no es muy popular que digamos. Muchas veces las cosas populares ocultan las cosas que son poderosas. Y esa clave es el ayuno. Por favor, repiten conmigo, ayuno. O sea, el ayuno no es muy popular que digamos, por lo menos fuera de los círculos cristianos, e inclusive en los círculos cristianos no es algo que se practica mucho, ni se predica mucho. Pero la combinación entre ayuno y oración es algo poderoso, es decir, es como que da un impulso extra, es como un boost, es como un turbo que puede ayudarnos para levantarnos por encima de los jalones de la carne. Hemos hablado acerca de la carne, que es como la ley de la gravedad, que siempre está constantemente jalándonos hacia lo terrenal, hacia lo natural, hacia lo físico, hacia lo material. Y nosotros necesitamos un impulso interior en el espíritu para que podamos surgir y salir adelante. Así que hoy día vamos a continuar hablando acerca de lo que Jesús dijo acerca del ayuno. Vamos a Mateo, el capítulo 9, los versículos 14 y 15. Voltea al que está a tu costado y dile: esto no es muy popular que digamos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista. Estaban medio picones, ¿no? O sea, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, sí, esos ahí, no ayunan? Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, ellos colocan el tema sobre la mesa. Cuando ellos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta, ¿cuál es el tema central? El ayuno. O sea, ¿por qué nuestros discípulos, los discípulos de Juan o los discípulos de los fariseos, por qué nosotros y ellos ayunamos y por qué tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dice que mientras ellos estaban con Él, no era necesario que sus discípulos ayunasen. Ahora, tenemos que entender una cosa. Ellos se encontraban en un periodo de transición. Después de que el canon de la Escritura se cierra, después de que el último libro del Antiguo Testamento fue escrito, que es Malaquías, hay un periodo de silencio intertestamentario de 400 años. Estamos hablando del fin del Antiguo Testamento y del inicio del Nuevo Testamento. Entre Malaquías y Mateo,
puede que haya más que 2 o 3 páginas. Hay 400 años. Y cuando Jesús vino y empezó su ministerio, ellos se encontraban en un periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, cuando Jesús comenzó su ministerio de 3 años y medio, la Escritura claramente nos dice, en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 9, que Jesús les dio a ellos poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y los discípulos echaban fuera demonios, sanaban enfermos, resucitaban a los muertos, y ellos eran los más asombrados y los más sorprendidos porque estaban operando en la unción de Jesús. Jesús les dio su unción, su poder, su habilidad para hacer todo esto. Es más, si ustedes leen en Lucas, cuando Él envió en misión a los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos estaban más sorprendidos que los demonios que habían expulsado. Estaban operando en la unción de Jesús. No necesitaban ayunar. Pero Jesús hizo un anuncio formal. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Él estaba proyectándose, le estaba hablando acerca de la instauración del nuevo pacto, en el cual Jesús se iba a sentar a la diestra del Padre y empezar un nuevo ministerio celestial. En esos días, en los días del nuevo pacto, en los días en los cuales estamos ahora, Jesús dijo, mis discípulos ayunarán. Ese es el día en el cual estamos nosotros. Es el día en el cual nosotros tenemos un nuevo pacto y esto es interesante. Entonces, Jesús está respondiendo, está hablando acá con respecto al ayuno. Y bueno, Él explica exactamente por qué en estos nuevos días tendríamos como discípulos suyos que ayunar. Él añadió cierta información que tenía que ver con la naturaleza del ayuno y lo que el ayuno hace en nuestras vidas. Ahora, voy a seguir leyendo. Vamos a pasar al versículo 16 y al versículo 17. Y noten ustedes que Jesús está conectando lo que está hablando con lo que está diciendo en este momento. Está todo conectado. Sigue con el mismo tema. El mismo tema sigue sobre la mesa. Es el tema del ayuno. A nadie se le ocurre remendar un vestido viejo con una tela nueva, porque lo más probable es que la tela nueva se encoja y rompa la vieja. Con lo cual la rotura se haría mayor. Y a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperían y se perderían el vino y los odres. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que ambos se conserven. Ahora Jesús está explicando esto. Ya estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, tú y yo tenemos algo nuevo, tenemos un nuevo corazón. Tu espíritu ha sido renacido, recreado, regenerado. Tienes una nueva naturaleza, eres libre del pecado, libre de la muerte espiritual. Y estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin embargo, Dios nos ha dejado dentro del vestido viejo o dentro del odre viejo. Viene un día cuando la trompeta sonará, gloria a Dios, y esto corruptible va a ser cambiado en incorruptible, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados con poder y será la manifestación de los hijos de Dios, donde tú y yo tendremos espíritu, alma y cuerpo glorificados y no vamos a arrastrar ningún indicio de lo que nos dejó nuestro ex padre Adán. Gracias a Dios por eso. Ese es el siguiente evento del programa profético de Dios, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y es maravilloso, es una esperanza purificadora. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos aman la venida del Señor? Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Sin embargo, en este tiempo todavía estamos vestidos con y estamos dentro de ese vestido viejo y ese odre viejo. Y en el mientras tanto, nosotros tenemos que hacer algo para contrarrestar esa deficiencia. ¿Cuántas veces hay escándalos públicos? Porque estamos hablando acá acerca de qué pasa cuando el vino nuevo se derrama, cuando todo eso se arruina. Estoy hablando del testimonio del cristiano. Sea un predicador famoso, alguien que tiene ya una posición pública visible,
que tiene cierto recorrido, cierta trayectoria y falla en sujetar el odre viejo, falla en sujetar la carne y de repente se hace un escándalo porque cae en pecado. La advertencia de Jesús es muy clara. Él dijo que necesitábamos ayunar bajo el nuevo pacto. Oh, sí, estamos en un mejor pacto, basado sobre mejores promesas que el antiguo. Sin embargo, aún así necesitamos ayunar porque tenemos la carne. Entonces, la naturaleza del ayuno es esa, nos ayuda a nosotros para poder sobreponernos en contra de este tipo de problemas que podrían realmente frenarnos en nuestro caminar con Dios. Ahora, cuando nosotros ayunamos, lo que estamos haciendo es pararnos firmes en la posición de victoria que Cristo Jesús nos dio. Pero al mismo tiempo nos afianzamos en el hecho de que posicionalmente hablando, tú y yo estamos muertos al pecado. Completamente muertos al pecado. ¿Cuántos están bien muertos? O sea, tú no te haces el muerto. Tú eres una persona que está muerta al pecado. Tu cuerpo está muerto a causa del pecado, dice la Escritura. Entonces tú te paras bien en esa posición. Entonces el ayuno nos ayuda para reforzarnos en medio de las tentaciones, para mortificar, para subyugar la carne, para que no se salga con las suyas y nuestro testimonio se pierda o finalmente terminemos deshonrando el nombre del Señor. Ahora, vamos a lo práctico. O sea, digamos que tú eres nuevo en ese asunto del ayuno, como estamos hablando de algo que no es nada popular. O sea, nunca he ayunado, pastor. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo, no? Obviamente no empiezas con un ayuno de 40 días y 40 noches. Pastor, qué tremenda revelación. Quiero ayunar como Moisés, como Jesús, como Elías. 40 días y 40 noches. Te puedes morir en el intento, ni siquiera lo hagas. Está el uso y está el abuso. Hace años tuvimos un centro de entrenamiento en una ciudad, en un valle precioso, en la selva central. Y había un pastor que era alumno nuestro y una profeta. Vino y le profetizó que tenía que ayunar 40 días y 40 noches, ¿no? Él pensó que era de Dios. Ese fue su último ayuno. En ese ayuno no hizo morir la carne, sino su cuerpo. Se murió. Entonces, no les recomiendo que empiecen así. Fue súper imprudente, no tenía ninguna experiencia. Entonces, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo empiezo una vida de ayuno si el ayuno es tan bueno? Entonces, ¿cómo empiezo? Ahora, vamos a trazar una línea para separar y dividir entre... Hay un ayuno que es conocido como el ayuno parcial y también está el ayuno total. Cuando hablamos del ayuno parcial es algo bíblico. El ayuno parcial y el ayuno total son bíblicos. Vamos a hablar de cosas bíblicas solamente. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, vemos a Daniel ayunando 3 semanas, eso es 21 días, con un tipo de ayuno parcial. El ayuno de Daniel implicaba que él se abstenía de carne, de vino y de manjares delicados. O sea, si tú ayunas como Daniel, no tomes gaseosas, ni tampoco comas postres, ni mucho menos chocolate. Tampoco comas helados. Pastor, no nos atormente, por favor. Pero esa es una clase de ayuno parcial. ¿Y con qué sostienes tu cuerpo? Bueno, puedes comer verduras, puedes comer frutas, ¿no? Puedes tomar jugos o un caldo o una sopa. Un ayuno total es el ayuno en el cual solamente tomas agua. Ahora, ¿cómo empiezo a ayunar? ¿Cómo puedo empezar yo a ayunar? Hay 2 formas básicas de ayunar. La mayor parte de personas trabajamos. Y en una sociedad tan ocupada, o sea, ¿cómo hacemos? Y Jesús nos habla acerca de eso, volvamos a Mateo. En Mateo capítulo 6, otra vez Jesús hablando acerca del ayuno. Esto es interesantísimo. Mateo 6, 16. Cuando ayunen. ¿Cuándo? Cuando ayunen. O sea, Jesús está esperando de que ayunemos. Y cuando ayunen, se está refiriendo a algo congregacional, algo público, algo que tiene que ver con grupos de personas. Bueno, cuando ustedes ayunen, no pongan cara de tristeza, ¿no? ¿Alguna vez te han dado esa noticia, esa mala noticia? Esposo,
hoy día no he cocinado, hoy día nadie va a almorzar. ¡Ah! ¡Tragedia!, ¿no? ¿Cómo vas a perderte un almuerzo, un sagrado almuerzo? Y ahí sí pondrías una cara de tristeza, ¿no? Pero bueno, cuando ayuden, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, ¿cuándo? Cuando ayunes. O sea, primero Jesús empieza a nivel colectivo, grupal, y ahora lo reduce a un nivel individual o personal. O sea, Jesús espera que nosotros ayunemos y Jesús espera que tú y yo también ayunemos. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto te dará tu recompensa. Así que Jesús está hablando acá de una primera forma de ayunar. Es una forma en la cual tú tienes tu vida normal. O sea, te vas al trabajo, te vas a la oficina, tienes contacto con otras personas y se supone que nadie se tiene que dar cuenta de que estás ayunando. O sea, si estás encerrado en tu casa, no diría eso, pero está hablando acerca de que tú vas a ver a la gente. Entonces Jesús dice, peínate, lávate, arréglate y ayuna delante de Dios. En esos días que estás trabajando, estás consumiendo energía y estás en contacto con otras personas en tu trabajo, en la oficina, ¿sí? Si estás ayunando, ten tu corazón en una actitud de oración y ora lo más que puedas. Puedes estar trabajando y orando bajito en el espíritu, o en los breaks, o cuando vuelves a casa ya te dedicas más a la oración. Pero esa es una forma de ayunar que funciona para cuando estamos en una sociedad tan ocupada como la de hoy, en nuestro trabajo diario. Tienes contacto con otras personas, etcétera, etcétera. Pero hay otra forma de ayunar, es cuando tomas tiempo para alejarte de la sociedad y te apartas a un lugar en el cual estás solo. Podrías hacerlo en tus vacaciones, por ejemplo. Y eso de apartarse a un lugar, separarse para Dios, también es bíblico. Jesús lo hizo, Moisés lo hizo, Elías lo hizo, Daniel lo hizo, muchos más lo han hecho. Allí sí, no tienes que utilizar la energía que utilizas en el trabajo diario. Entonces puedes tener un ayuno total. Puedes ser sostenido solamente con agua. Pero no te lances pues a hacer el ayuno de Moisés o de Elías o de Jesús, que ellos fueron sostenidos sobrenaturalmente. Aquí no se trata de algo que tú emprendes por tu propia cuenta en la carne. O sea, no te lances a hacer un ayuno de 40 días así nomás, a menos que sea ordenado por Dios. No se los recomiendo, ¿ok? Pero tú puedes empezar con un ayuno parcial, digamos, de un día, 2 días, 3 días, y más adelante puedes aumentar. En esos días puedes tomar jugos suaves como jugo de manzana, jugo de uva. Durante ese tiempo, como les digo, oren lo más que puedan. Pero si ustedes pueden alejarse, entonces pueden ayunar solamente tomando agua. Y si no estamos familiarizados con el ayuno, entonces podemos empezar con una serie de pequeños periodos de ayunos. Por ejemplo, puedes ayunar el almuerzo y la cena. Es un ayuno parcial, puedes hacerlo por varios días. El asunto es que puedas separarte para buscar a Dios y derramar tu corazón delante de Él. Hay una fórmula que no falla. Es rodilla doblada, rostro en tierra y corazón derramado. Esa fórmula nunca falla. Es importante. Ahora, una práctica común es orar y ayunar un día a la semana. Eso, yo conozco pastores que lo han hecho por años, ayunan un día a la semana y puedes, si quieres, comer verduras frescas, ensaladas, frutas. Se trata de no comer cosas pesadas como carne o pan o postres. Y cuando rompes el ayuno, por supuesto, vuelves a tu alimentación normal, pero si has ayunado muchos días, entonces no te vayas a comer pues un lomo saltado, ¿no? O sea, suave nomás, tranquilo. Ahora, puede que hay casos especiales en los cuales quieras tomar un tiempo de ayuno más prolongado, sobre todo si estás encontrándote con fortalezas de la carne, fortalezas mentales o a nivel emocional.
Estábamos cantando más temprano acerca de que yo sé que tú mueves montañas, ¿no? Y la Biblia habla de la fe que mueve montañas. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de los discípulos tratando de echar fuera un demonio de un muchacho, un lunático, y no pudieron echarlo por causa de su incredulidad, falta de fe. Entonces el ayuno puede ayudar para remover esa clase de incredulidad y mover esas montañas. Lo que queremos es deshacernos de ese obstáculo para siempre. Porque eso nos impide avanzar y año tras año seguimos siendo los mismos cristianos, no hay cambios, no avanzamos, no progresamos, no llevamos más fruto, no crecemos. Entonces a veces es necesario ayunar prolongadamente. Luego vuelves a tu tiempo normal de alimentación. Ahora, quiero explicarles los propósitos para el ayuno. En la Escritura se ven varios propósitos para el ayuno. El ayuno es parte de una vida disciplinada o de dominio propio. Al ayunar, evidencias que depende solamente de Dios y que Él es tu fuente de fortaleza y que todos los recursos vienen de Él. Ayunar es una manera de enfocarnos totalmente en Él cuando buscamos su guía, dirección y ayuda. Y que eres serio en tu búsqueda. También el ayuno en la Biblia es una expresión de tristeza y arrepentimiento, algo que una persona o un grupo de personas hacen para reconocer que le han fallado a Dios y para buscar su misericordia. Así que cuando ayunamos, ¿para qué ayunamos? Bueno, una forma resumida de decirlo, o sea, ayunar es una forma de decirle a Dios que tu prioridad en ese momento es estar a solas con Él. Hermanos, nuestra relación número uno es con Dios y tenemos que pasar tiempo a solas con Él. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Él en ayuno y en oración. Ahora, dentro de los círculos de amistades humanas, a veces nosotros hacemos sacrificios para poder reunirnos en un tipo de reunión especial. Digamos que te avisan que va a haber una reunión con tus compañeros de colegio. Hace 25 años acabaste el colegio, entonces hay una reunión y justo ese día tienes otra cosa. Entonces, ¿qué haces? Para poder asistir ahí, cancelas la otra reunión y vas y estás con tus amigos. De la misma forma, cuando hablamos de ayunar, estamos hablando acerca de cancelar ciertas cosas que son parte de nuestra rutina para dedicar tiempo para estar a solas con Él. A mí, cuando yo recién me levanto, no me gusta hablar ni con mi esposa ni con mi hijo. Primero hablo con Él. Pastor, está hablando en contra de su esposa y de su hijo. No, Dios es primero. O sea, la primera persona con la cual quiero hablar cuando me levanto es con Él. Y la última persona con la cual quiero hablar cuando me acuesto es con Él. Porque Dios es primero en mi vida. Y yo tengo ya tiempos reservados para pasar a solas con Él. Pero a veces hablamos de pasar tiempos prolongados y tiempos especiales. Jesús mismo necesitaba apartarse, aparte de su tiempo normal de oración. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Ahora, todos nosotros ayunamos todos los días. Pastor, ¿cómo es eso? Claro. Después de tu última comida en la noche, después de la cena, se supone que te vas a dormir. Cuando tú duermes, ayunas, pues. A menos que seas como esos ratoncitos que se levantan a medianoche y comienzan a picar. No, pastor, lo que pasa es que en la noche, cuando se me va el sueño, yo como, pues, ¿no? Y no se trata de eso. ¿Cómo se llama la primera comida del día? ¿Quién sabe? Desayuno. O sea, tiene una partícula como prefijo, que es una partícula privativa, si se puede decir así. O sea, el desayuno, en inglés es breakfast, es para romper el ayuno. O sea, ¿qué ayuno? Cuando tú te acuestas en la noche y duermes, estás ayunando. O sea, que todas las noches ayunamos, supuestamente, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ese ciclo, que es el ayunar y el romper el ayuno. El desayuno es la ruptura de un ayuno, si se puede decir así. Ahora, hay otras formas de ayunar. Definitivamente en la Biblia el ayuno se refiere a abstenerse de alimentos, pero en nuestra sociedad moderna, si es que queremos pasar tiempo solas con Él, tenemos que ayunar también Internet, Facebook, las redes sociales, ayunar playa, ayunar Netflix, ayunar la televisión, ayunar las salidas, el tiempo de diversión. Si quieres buscar a Dios, entonces tienes que aprender
a ponerlo a Él en primer lugar. Pero tú dirás, pero pastor, ya está bien tremenda la revelación sobre el ayuno, pero la verdad es que no estoy convencido. La verdad es que no tengo la suficiente motivación para empezar a ayunar. ¿Yo perderme un almuerzo? Olvídenlo. ¿Qué me voy a perder yo un almuerzo? Pero escucha detenidamente. Cuando tú ayunas, declaras la verdad de que tú no eres meramente un consumidor. O sea, hay cosas más importantes que tus apetitos. Y decir esto es fácil en una sociedad orientada al consumo. El hacerlo es algo duro, es algo difícil. Pero aún así, Jesús dijo, cuando ayunen, aún así Jesús dijo, cuando ayunes, y Él te estaba señalando a ti y a mí. O sea, Él estaba diciendo, en esta sociedad de consumo, tú tienes que esforzarte para no dejarte absorber por esa sociedad. O sea, ¿por qué nos hemos vuelto consumidores? ¿No será por nuestras pasiones? Tenemos hambre y comemos. ¿Queremos algo? Lo conseguimos. Un antojito por ahí y nos damos el buen gusto. Nos gratificamos inmediatamente la carne. Estás pasando junto a tu heladería favorita. Uy, paras y te compras el helado o tu empanada que tanto te gusta. Pero el ayuno no se detiene. El ayuno coloca los frenos, pone los frenos porque el mayor deseo normalmente en la vida de un hombre es el deseo por comida. Pastor, ya pues, estamos en el Perú, en la capital gastronómica del mundo. Pero voy a seguir. Nuestras vidas están organizadas alrededor de la comida. Tenemos coffee breaks, tenemos el almuerzo que es el lunch break. O sea, dejas de trabajar y te vas a comer, ¿no? Seguramente por ahí metes la fruta de media mañana o la fruta de media tarde, un lonchecito por ahí. Luego viene la cena o la hora de los bocaditos. O sea, nuestra vida está organizada alrededor de la comida. Los eventos están organizados alrededor de la comida. Las reuniones están organizadas alrededor de la comida. Y cuando nosotros ayunamos, lo que hacemos es hacer una declaración de carácter espiritual y decimos que hay algo más importante que nuestros apetitos. Hay algo más importante que llenarnos el vientre de comida. Es nuestra hambre y sed por Dios. Y hay cosas que ningún alimento, ninguna bebida pueden saciar. Estoy hablando acá de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Que obviamente la carne va a querer tomar la ascendencia o la prioridad. La carne va a querer gobernar sobre nuestro cuerpo, quiere enseñorearse, pero la carne se quiere enseñorear de nuestro espíritu y quiere dominar sobre nuestro espíritu, pero Dios debe ser primero. La Biblia habla de aquellos cuyo Dios es su vientre. Entonces, hay algo más importante en la vida que la comida, es lo espiritual, y que nosotros podemos decidir. O sea, nuestra vida espiritual debe estar en dominio sobre nuestra carne. ¿Sabían ustedes que el comer se puede volver una adicción? Por ejemplo, un adicto a las drogas, o sea, no puede vivir sin la siguiente dosis, la siguiente pitada, la siguiente aspiración, la siguiente pastilla. Un alcohólico está buscando el siguiente trago, la siguiente botella. Y si no están a su alcance, no tienen dinero, roban, sacan cosas, objetos de su casa. Ese es el comportamiento. Y para venderlo, para conseguir más droga, más alcohol, más botellas. Y en esa sociedad estamos rodeados de gente que tiene un montón de adicciones. Hay gente que es compradora compulsiva. Hay gente que tiene adicción por las gaseosas, o por los postres, por los helados, por los caramelitos, por los gustitos, o por el chocolate, o por el café. O hay adicciones sexuales, ¿no? La masturbación, la pornografía y muchas adicciones que lo que hacen es apagar la vida espiritual. Pero gracias a Dios que podemos acercarnos a Dios y la oración y el extra
punche que nos da el ayuno nos ayudan para sujetar la carne. Bueno, este tipo de cosas son reales. Entonces, el ayuno pone a prueba el hambre y los apetitos de tu carne. Los desafía. Ese es un problema. Las adicciones son un problema. Pero el ayuno cae bajo la categoría de medicina. La medicina del ayuno nos ayuda a enderezar nuestra carne. Cuando nosotros ayunamos, encontramos los contornos o límites de nuestras personalidades. Y la verdad es que nuestras ambiciones nos definen. Nuestras habilidades también nos definen. Nuestras relaciones nos definen. También nuestros nos definen. Tú y yo nos encontramos, por lo menos en parte, en los nos de nuestras vidas. Chesterton dijo una vez que el arte y la moral tienen esto en común. Ambos saben dónde trazar las líneas. Por ejemplo, si tú estás pintando un cuadro y quieres hacer o trazar una línea recta donde debe ir, entonces lo que estás haciendo, como parte de esa pintura, va a añadirle a dicha pintura hermosura y significado. Cuando tú sabes dónde trazar las líneas en un edificio, este empieza a tener definición y propósito. Y cuando tú sabes dónde trazar las líneas en tu vida, entonces eso se llama carácter. Ahí empiezas a tener carácter. Pero la persona que no se detiene ante nada, le dirá que sí a todo. No existe en su vida ninguna fuerza moral que restrinja el pecado o la autogratificación. Y eso conlleva al suicidio espiritual. Sabotea su propia vida espiritual. Se dispara a los pies. El hombre que no tiene límites sabotea su propia identidad. La persona que no sabe decir no, tampoco será capaz de decir sí a las cosas que en la vida verdaderamente importan. Si a un niño no se le enseñan límites para su comportamiento, entonces terminará llegando a ser un adulto sin conciencia. Las líneas rectas son difíciles de trazar o de dibujar. Y el carácter es difícil de forjar. De la misma forma, los límites son difíciles de establecer. Sobre todo cuando la sociedad se burla de este tipo de restricciones como si fuesen inútiles. Se burlan de la integridad, se burlan del carácter. Por eso, el ayuno es una disciplina espiritual que nos hace volver a las raíces de nuestra fe, donde adoramos a Dios por encima del cuerpo, de cualquier otro tipo de cosa. Y el ayuno nos enseña y nos ayuda a tomar control del yo, nos ayuda a enderezarnos y a mantener a raya nuestros apetitos. Y aquí surge la pregunta, ¿quién eres tú? Alguien respondió a este interrogante con la frase, tú eres lo que eres cuando estás solo. Los contornos de tu personalidad, los límites de tu vida, de tu alma, son determinados cuando tú te encuentras delante de Dios, a solas, tú y Él. Y ahí te das cuenta quién eres tú. Frente a su luz, frente a su santidad, frente a su majestad, frente a su dignidad. Si te miras a ti mismo en la carne, te ves como alguien indigno. Pero gracias a Dios de que por su sangre somos dignos, pero es en Él. En Él encontramos dignidad, en Él encontramos valor, en Él podemos forjarnos una identidad sólida, sana, saludable, una buena autoimagen, una sana y saludable autoestima. Pero sin Él, nada, no pasa nada. Si estamos lejos de Él, no somos nada, pero si nos acercamos, entonces en Él podemos tener su carácter. Y la pregunta es, ¿sabes quién eres verdaderamente? Porque tu identidad se encuentra en gran parte en los puntos de tu vida a los cuales tú vas a decir que no. O sea, los sís de tu vida se encuentran dentro de los límites de tus nos. Y el ayunar nos ayuda a marcar dichos límites. Jesús dijo, cuando ayunen. Jesús dijo, cuando ayunes. O sea, Él está esperando que nosotros ayunemos. Y el hacerlo definirá el contorno de nuestras almas. Porque allí vamos a encontrar la definición de cuál es nuestro carácter, porque estamos allí delante de Dios a solas. Y hay un hambre del cual la Biblia habla.
Un hambre que ningún alimento, ningún manjar delicado de este mundo puede saciar. Y hay una sed que ningún líquido, ningún refresco, ninguna bebida, ningún jugo, ninguna bebida alcohólica puede saciar. Esa sed es la sed espiritual. Esa hambre es el hambre por Dios, como lo expresa el salmista. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti. El salmista decía, con todo mi corazón te he buscado. El salmista decía, tu presencia suplico de todo corazón. La pregunta es, ¿estás en ese punto? ¿Has llegado a ese punto? ¿O estás cómodo en término medio? Quizás te vas a comer un buen bistec. ¿Cómo lo quieres? Término medio, well done, bien hecho, o aquí es la carne medio viva, con roja, ¿no? No, de la misma forma, en la vida espiritual, o sea, el término medio, ¿ya saben qué pasa con los tibios? Sin comentarios. O sea, Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él de todo corazón. Entonces el ayuno y la oración nos ayudan para decirle no a nuestros apetitos y sí a Dios. La oración y el ayuno nos ayudan a levantarnos por encima de la naturaleza de la carne y eso forja el carácter de Dios en nuestras vidas. Y para terminar, ¿se acuerdan de Conrad Hilton? Él puso su mirada en una sola cosa. Él se enfocó, él tuvo un sueño y para eso se metió en oración. Él oró, él trabajó para él, el construir esa cadena de hoteles con el Waldorf Astoria, ese fue su sí. Y si ese sí fue tan fuerte, ese sí determinó que todo lo demás era no. Y él se abstuvo de las demás cosas y cumplió su sueño en Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 que el que compite, el que se prepara para las competencias atléticas, de todo se abstiene, porque tiene la mirada puesta en el precio, en la corona. En ese caso era una corona corruptible, en nuestro caso es una corona incorruptible. Pero Hilton se enfocó, se acercó a Dios y obtuvo su sueño. Y nosotros podemos también poner nuestra mirada en algo. ¿En qué? En ser llenos de la presencia de Dios y quedarnos allí y vivir siempre allí. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre y sed de Dios? Hambre y sed de justicia. Y por eso la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación, huye de la idolatría, acércate a Dios. Y hoy día es el día para acercarse. Tenemos la oportunidad, tenemos el hambre, tenemos la sed. Bueno, no dejes que la sociedad de consumo que te rodea te consuma con sus deseos. Acércate a Dios y serás dueño no de una cadena hotelera, pero sí de una superestructura interior que se edifica en fe a través de la palabra de Dios, la obediencia a ella y la oración en el Espíritu y con el extra punche que te da el ayuno. Por eso la última palabra de hoy día, para que seas edificado en tu carácter en Él, es acércate. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias. Tu palabra dice que tú nos atraes a ti con lazos de amor, con cuerdas de amor. Tu palabra dice que tu espíritu nos anhela celosamente. Como estábamos cantando más temprano, a ti me rindo, te quiero conocer. Pablo decía, a fin de conocerle. Queremos tu presencia más que nunca, no pasiva sino manifiesta. Queremos caminar contigo en el Espíritu, porque la carne no se puede. Porque los que viven según la carne no agradan a Dios. Y los designios de la carne o la mente carnal son enemistad contra Dios. No pueden cumplir la ley de Dios. Pero caminar contigo es caminar en el Espíritu, Señor. Y gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Nos acercamos, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Gracias. Si estás aquí esta tarde y aún no le has dado tu vida a Jesús, te doy la oportunidad. Repite conmigo esta oración. Dios de los cielos, me acerco a ti. Jesús, soy pecador. Perdona mis pecados. Sé mi Señor.
hazme una nueva persona. Recibo perdón y vida eterna por la fe en ti. En tu nombre, amén.